Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud. En esta oportunidad estamos adelantándonos a lo que va a ser el mes del accidente cerebrovascular o ACV y que se celebra en Chile en particular durante un mes entero y en todo el mundo a fines de octubre, y para eso tenemos una invitada que es la referente de accidente cerebrovascular en nuestro hospital, la doctora Anita Olivos. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, muchas gracias por este espacio para poder difundir las actividades que vamos a hacer. Ya, y primero, vamos a partir por la cosa más básica, porque uno se pregunta, ¿por qué un mes entero? ¿Por qué tenemos que difundir tanto el asunto de la ACV? Bueno, el accidente vascular encefálico es una de las patologías más que mayor número de pacientes a nivel nacional y a nivel mundial. En Chile es la segunda causa de muerte, nos gana un poco las enfermedades cardiovasculares y los cánceres, pero de todas maneras estamos en el ranking. Y lo ideal, obviamente, es no solo que fuera el mes de la ACV, sino que lo ideal es que durante todo el año hiciéramos conciencia del cuidado para prevenirlo. Porque si bien el accidente vascular es catastrófico, también hay algunos nuevos tratamientos que pueden permitir que no sea tan catastrófico. Pero lo ideal es poder prevenirlo. Y vamos a hablar de todo eso. Pero partamos, uno tiene la idea, y un mito también puede ser, de que solo a los adultos mayores les da el ACV. ¿Están así? No, no es así. El accidente vascular puede incluso dar en niños, que son casos muy raros, por supuesto, son patologías hereditarias o genéticas, pero los accidentes vasculares pueden ocurrir en diferentes etapas de la vida y también en diferentes sexos. Tenemos que las mujeres también tienen edades en las cuales pueden adquirir accidentes vasculares en relación al uso de anticonceptivos orales, el fumar y, por ejemplo, tener migrañas. La combinación de esas tres cosas pueden ser factores predictores de poder hacer accidentes vasculares. ¿Y cuáles otros factores de riesgo hay? Ya que estamos hablando de las mujeres, ya hablemos entonces de los accidentes vasculares en general o para los hombres. ¿Qué otros factores de riesgo hay? Bueno, el uso de drogas, por ejemplo, el uso de muchas sustancias, incluso para bajar de peso, pueden provocar patologías propiamente tal, porque también los accidentes vasculares hablamos tanto de las hemorragias como de las isquemias. Entonces, las hemorragias es cuando sangra un vaso arterial, cuando se rompe una arteria, por ejemplo, en el caso de la gente que es muy hipertensa, que eso se da en etapas de mediana y etapas de mayores de edad. Pero también se puede producir, por ejemplo, por el uso de sustancias que aumentan la función del corazón, aumentan la presión arterial y, por supuesto, pueden romperse estas arterias. Entonces, también es un accidente vascular, pero hemorrágico. Ya, son dos cosas distintas, pero que desembocan en sintomatología. ¿Son lo mismo? Sí, son sintomatologías iniciales similares, pero que con el escáner uno puede hacer la diferencia. Y, por supuesto, al hacer la diferencia también hay diferentes tratamientos. Dependiendo de si es isquemia o hemorragia, hay diferentes tratamientos. Y por eso es importante saber cuál es cuál. ¿Cuáles son los síntomas? Y entonces, partamos con los síntomas, ya que son iguales en la isquemia o en la hemorragia. Claro, los síntomas principalmente son cualquier dificultad para hablar, por ejemplo, que no se entienda, que tenga dificultad en la expresión de su lenguaje. Alguien que está conversando bien y de repente empieza a no entenderse lo que está hablando. ¿Ya? Eso es un síntoma. La simetría facial, por ejemplo, que se caiga un poquito el labio y haga como que la cara se va hacia un lado. El lado que está muy caído es el lado que está presentando síntomas. Lo otro es cualquier extremidad que no pueda levantar, ya sea una pierna, un brazo, y también en concordancia o en forma aislada es mejor consultar. Ya. Pero yo también he escuchado que mucha gente de repente dice, ya, al adulto mayor que estoy cuidando, mi familiar, le digo, ya, lo vamos a dejar dormir un rato antes de llevarlo para ver si se le quita. Ya, eso es lo que no hay que hacer. Por ejemplo, eso de que se va a dormir o le dan gotitas de limón para bajar la presión, supuestamente porque está hipertenso, porque tampoco toman la presión, esas son las cosas que no se deben hacer. Y es súper importante recalcar eso, que lo más importante es acudir a un centro de urgencia y preguntar por esos síntomas.
lógicamente todas estas campañas también hacen de que nosotros, desde el punto de vista como un hospital que está centrado en el manejo de la patología cerebrovascular, tratamos de hacer cursos para la gente que hace turnos, ya sea en los SAPU, en los servicios de urgencia primario, que tengan conocimiento sobre los síntomas que pueden estar haciendo sospechar de un accidente vascular. Y para eso los pacientes tienen que acudir. Y tienen que acudir porque también cuando hablamos de accidentes vasculares isquémicos, estos tienen un tiempo en el cual nosotros podemos colocar una medicación para disolver el trombo. Porque los accidentes vasculares isquémicos es porque se tapa una arteria. Y esta arteria es por un trombo de sangre, un coagulito que se forma, y hay un medicamento que si lo colocamos a tiempo puede disolver esos coágulos. Y eso es lo que hablamos de la terapia del accidente vascular en agudo. Pero eso tiene que ser antes de las 3 horas y media, 4 horas y media de inicio de los síntomas. Y por eso no es bueno que se queden acostaditos esperando a ver qué se les pase. No se pasa solo. No se pasa solo, exactamente. Lo más probable es que empeore. Y cuando ya llegan, ya no están en los tiempos en los que podemos dar la atención respecto a ese medicamento. De todas maneras, la atención también existe y los pacientes están mucho mejor cuidados en un hospital que en su casa. Pero las consecuencias pueden ser más Claro, más pueden ser complejas. desastrosas en el fondo porque la evolución de ese accidente vascular no lo sabemos. Y por supuesto en su casa no va a poder determinarlo alguien porque las presiones suben, los pacientes se atoran, dejan de tragar, entonces pueden hacer neumonias aspirativas y eso los complica aún más. Por eso es importante consultar a tiempo. Ya, y por eso la gente, por eso una causa tan alta de fallecimientos se debe a este tipo Claro, de... hay una tasa que se llama VISA, que es el grado de discapacidad también que sufren los pacientes de los años de vida saludable que pierden. Y los accidentes vasculares son una de la patología que tiene mayor discapacidad a largo plazo. Entonces hay gente que tiene edades laborales que sufre de estos accidentes vasculares y por lo tanto pierde su capacidad de volver a trabajar. Por eso es importante. Y por la cantidad de pacientes, sabemos que la tasa es de 140 por 100.000 habitantes. Entonces, en lo que corresponde al territorio del Hospital Frique, nosotros deberíamos recibir al año alrededor de 460 pacientes al año de accidentes vasculares isquémicos. Y a eso se suman los accidentes vasculares hemorrágicos, que son otros. Entonces, alrededor de 500 pacientes al año son los que se recibirían si uno no hace prevención secundaria. Igual son bien alarmantes los números, ¿para qué estamos con cosas? Por supuesto, por eso que existen estas campañas y año a año hacemos toda esta difusión del accidente vascular y las sociedades neurológicas como la SONEPSIN y ACV están centradas y abocadas a hacer toda esta difusión y por eso se toma un mes para hacer conciencia de que esto existe, que hay que hacer prevenciones a nivel ministerial. Se trabajó en un documento que se llama Modelo de Gestión del Accidente Cerebrovascular, que intenta tratar de equiparar los esfuerzos a nivel nacional, porque tenemos un país diverso, tanto en recursos y diverso también a nivel de arquitectura. Tenemos el norte con muy pocos centros, el sur con centros donde hay difícil llegada porque hay ríos, porque la geografía es inhóspita. Entonces tenemos un país muy diverso y por lo tanto lo que queremos tratar de lograr es que los pacientes tengan un acceso que sea equitativo y que sea justo y que sea oportuno para este tipo de patologías que se llaman tiempo dependiente, que tienen aún más tiempo dependiente que el corazón. ¿Más todavía? Claro, porque el corazón tiene más tiempo para poder proporcionar esta terapia que te decía yo, que abre los vasitos arteriales también del corazón, es una trombolisis cardíaca. En este caso, en el cerebro, la trombolisis cerebral tiene solo hasta 4 horas y media para poder abrir el vaso, porque el cerebro fallece antes sus neuronas con tiempos de isquemia. Yo detecté en una persona, mi mamá, mi hermano, que tienen estos síntomas. Voy a la urgencia. ¿Qué es lo que pasa en la urgencia? En la urgencia se informa cuando va a inscribirse, tiene que avisar que tiene algún síntoma de accidente vascular, una sospecha, por lo tanto ese paciente se cataloga como un C2.
De alta gravedad. De alta gravedad. Entonces, en ese caso pasa al selector de la enfermera y la enfermera certifica, por supuesto, los síntomas, ve los tiempos, pregunta también sobre los síntomas accesorios que pueda tener. Otros síntomas, claro. También puede averiguar si está tomando algunos medicamentos que puedan contraindicar una terapia o que puedan agravarse también por la misma, y avisa al médico de urgencia. Y el médico de urgencia establece lo que se llama una clave stroke, que es lo que llamamos acá en el servicio, o una clave trombolisis, o clave ACV, o código ictus se llama en otros países, tiene muchos nombres. La idea es que se active una cadena de acciones que incluyen al neurólogo de turno, que es lo que nosotros en el FRICE tenemos por lo menos hasta ahora 4 turnos, para poder dar respuesta a este aviso. Y la cadena de respuestas incluye hacer un escáner, evaluar todos los síntomas, como les decía, averiguar bien la hora de inicio de los síntomas, que es muy importante, los medicamentos que el paciente toma, y ahí se participa activamente a nivel del servicio de radiología con su escáner, y eventualmente también la resonancia nos ayuda en algunos casos particulares para poder tomar la decisión de si está a tiempo de colocar el medicamento. ¿Qué tratamiento? Claro, el tratamiento, que este tratamiento existe en el mundo desde el año 95. No hace tanto, pero no hace tanto tampoco. Así que eso es muy importante porque esa medicación que se coloca es muy efectiva, siempre que sea puesta en el paciente indicado y en el momento indicado. Pongamos el ejemplo de que llegó a tiempo y ¿existe la posibilidad de reducir, revertir las secuelas de este tipo de...? Todas las anteriores. Tú puedes reducir y puedes revertir los síntomas. Hay pacientes que responden increíblemente y que quedan sin ninguna secuela. Eso es lo que todos aspiramos. Pero en otros pacientes, si bien no se revierte completamente, quedan con muy pocas secuelas, y estas secuelas, además que se miden a 1 año, normalmente pueden incluso con el tiempo, porque la medición del éxito de esta terapia no es inmediata, es a los 3 meses. Ya, a los 3 meses vamos a ver. A los 3 meses uno puede establecer efectivamente que el paciente respondió o no a la terapia. Lógicamente que hay respuestas inmediatas que van a garantizar que en el fondo a los 3 meses el paciente esté impecable. Ya, pero ¿en qué secuelas podemos esperar? Las secuelas son trastornos del lenguaje, que son las más incapacitantes. Un paciente que no puede expresarse, que no entiende lo que se le dice. No solamente no poder hablar, es no poder entender. No poder entender también, porque eso se llaman afasias. Cuando afectan los territorios del lenguaje, hay un tipo de afasia que es la expresiva, en la cual yo sé lo que quiero decir, pero no encuentro la palabra. Y tienes la otra, que es la afasia comprensiva, que tú me hablas y es como que tú me estuvieras hablando en otro idioma. Y bueno, secuelas motoras, como una hemiparesia, la gente que han visto en la calle que lleva una muleta, que arrastra un pie, o trastornos sensitivos, por ejemplo, que no sienten la mitad de su cuerpo, y eso también es muy peligroso. Es complejo eso, pero y esas personas supongo que también tienen terapia posterior a cuando... Sí, contamos acá en el FRICE con un equipo, porque los tratamientos del accidente vascular, como parten desde el inicio, y aquellos que no han logrado llegar a la hora y que cursan con su accidente vascular, también cambia su pronóstico cuando inician una rehabilitación temprana. Que tenemos por ahora la kinesióloga, la fonoaudióloga y una terapeuta ocupacional, con la cual se llega casi inmediatamente al momento del accidente vascular, se inicia la terapia, estimulándole el lado que tiene de defectos, haciendo movimientos precoces de su extremidad si está inmóvil, y también evitando que coma cuando no se tiene seguro que pueda deglutir correctamente. Entonces todo eso también hace que mejore notoriamente el pronóstico de esos pacientes. Ahora, estos tratamientos, por ejemplo, se consiguen normalmente en unas unidades especiales que se llaman unidades de tratamiento del accidente vascular, cerebrovascular, que se llaman UTAC. Y son unidades que constan con un equipo de trabajo que va desde el neurólogo y incluye el equipo, incluye la TENS, incluye la enfermera, incluye el asistente social, que trabajan con este paciente en forma aguda
son unidades que tienen criterio de evidencia a nivel de la medicina basada en la evidencia, criterios 1A, que es el máximo de evidencia, que significa que sirven, y que esos pacientes salen mucho mejor que cuando no están en estas unidades. Entonces eso también es una aspiración que a nivel del modelo de gestión del accidente vascular a nivel de MinSal se está promoviendo a través de este documento, de que ojalá cada hospital grande que proporcione trombolisis tenga sus unidades de tratamiento del accidente cerebrovascular, para que puedan experimentar no solo la trombolisis como también criterio 1A, sino que también el manejo en un UTAC. Y volvamos atrás. Todavía no me ha dado el accidente cerebrovascular, no le ha dado a mi familiar, y estamos enfocando el mes precisamente en la prevención. La prevención. Porque podemos hablar de todo lo que vamos a hacer en los hospitales, que ojalá no lleguemos acá. Claro. La idea es no llegar. ¿Y cómo lo hacemos para no llegar? Porque uno se imagina, y usted se refirió, por ejemplo, a algunos aspectos que son genéticos, etcétera. Pero debe haber algunos que los podemos controlar nosotros. Claro, por ejemplo, cuando hablamos un poco de genética, a veces, bueno, las familias saben que tienen enfermedades, esas obviamente hay que controlarlas. Hay enfermedades, por ejemplo, de los factores de coagulación, hay gente que tiene trombofilias, que se llaman, que lo saben. Esos pacientes están precozmente siempre en conciencia, están con anticoagulantes. Esos pacientes tienen que ser rigurosos en los tratamientos que ellos ya conocen. Y está el otro grupo de pacientes que no tiene idea que está enfermo, y por eso existen los chequeos. Y dependiendo de las edades, los chequeos van cambiando. Pero lo más importante es la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, por ejemplo, los trastornos de las dislipidemias que llamamos, porque no solo es el colesterol total, sino que existen otros factores, los triglicéridos, los HDL, los LDL, que son parte de los colesteroles, y que hay algunos que son... El colesterol malo, que hay algunos que son buenos y otros que son malos. Entonces, el regular todos esos factores también es prevenir que se tapen las arterias, que se formen pequeñas placas a nivel de los vasos arteriales que van tapando los conductos, igual que las cañerías se van tapando. Entonces, con paciencia y tiempo voy tapando las cañerías. Entonces, yo tengo que con paciencia y tiempo evitar que eso pase. ¿Cómo? Controlando esos factores que sabemos que hace que esto empeore. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para prevenir? No fumar. El tabaco también es un factor importante. Hay vasoconstricción. Hay también entrada a otras estimulantes como drogas y en los jóvenes, sobre todo, que son gente, entre comillas, sana. Ese es un factor muy importante, sobre todo a nivel regional, el uso y abuso de sustancias. Después tenemos, por ejemplo, hablaba yo de los anticonceptivos, pero por supuesto los anticonceptivos durante un periodo de la vida, cuando cumplen su objetivo, después ya no son necesarios. Pero si usted usa anticonceptivos porque los necesita, no tiene que dejar de usarlos. Lo que no tiene que hacer es fumar, por ejemplo. Si es hipertensa, controlarse. Si es diabética su familia, tomarse muestras de sangre para ver si me he vuelto diabético o tengo riesgos de volverme diabético. Entonces hay cosas que tienen que ser consultadas, y eso en las consultas de atención primaria los puede orientar un médico. ¿Hay unos tratamientos que, por ejemplo, puedan afectar en la predisposición a tener una CD? Tratamientos como, por ejemplo, el tener el uso de anticoagulantes. Hay gente con patologías valvulares cardíacas que tienen que ser muy rigurosos con el uso de sus fármacos, porque la anticoagulación obviamente es para prevenir un accidente vascular. Entonces, si no se toman sus medicamentos de forma ordenada, es un factor enorme para que haga accidentes vasculares. Claro, no es que medicamentos inciden, es no, claro, tómese los medicamentos. Tomarse los medicamentos, claro. Y fármacos, así como que uno recete fármacos procoagulantes, la verdad es que no hay como fármacos procoagulantes. Pero la gente a veces tiene en mente eso y hace asociaciones que no necesariamente son científicas. Las vacunas no provocan ACV. No, las vacunas no provocan ACV. Ya. ¿Y el COVID tampoco? El COVID predispone un poco, porque el COVID en sí es como una enfermedad que tiene una tendencia a hacer alteraciones de la coagulación. Además que como tiene dificultad respiratoria y dan estas neumonias, están acostados mucho tiempo, con dificultad para ventilar y moverse, es un factor predistor. ¿Y si es el COVID, también otras enfermedades respiratorias hacen lo mismo?
Los tromboembolismos pulmonares, por ejemplo, son enfermedades graves que hay pacientes que pueden hacer trombos tanto pulmonares como cerebrales. Derivadas de enfermedades respiratorias, enfermedad, como neumonía y todo ese tipo de, que son las enfermedades invernales, digamos. Claro. Ya, entonces, ya sabemos, al final resulta que todos los especialistas que hemos tenido aquí invitados en Hablemos de Salud nos dicen lo mismo. Al final es como la receta para todas las enfermedades. Cuídese, y todos los males. Pregunte, no se quede en la casa. No haga friegas, no lo deje dormir y vea qué va a pasar después. Llévelo a una urgencia. Pregunte, es mejor preguntar de más que quedarse en la casa y haber llegado tarde. Nosotros lo que más luchamos es porque el paciente llegue al hospital lo antes posible. Esos tiempos no podemos tener tanto control. Los controles intrahospitalarios los tenemos más regulados con nuestra clave. Tenemos esta clave stroke que hace que los tiempos empiezan a correr desde el momento en que alguien sospecha que tiene un accidente vascular. Y en eso podemos corregir, podemos ir bajando esos tiempos, pero no podemos corregir si la gente no viene. Entonces ahí es donde les pedimos que por favor tengan conciencia y puedan venir a la urgencia, a una urgencia, no necesariamente a esta urgencia. Si también esto ocurre en un SAPU, el médico de urgencia toma el teléfono y llama hacia acá, llama al SAMU. El SAMU también está entrenado para la pesquisa. Ya, también uno puede llamar a Salud Responde. También. Claro. Y la idea es poder, en el fondo, comunicarse con un especialista que pueda... Exactamente, para poder orientarlos y poder ayudarlos antes que esto sea más grande. Bueno, esa es una tarea de todos, de todas, porque claramente es una patología que tiene una tremenda prevalencia en Chile y en el mundo entero. ¿Antes era así de prevalente o no? Yo creo que sí. Lo que pasa es que no existían los estudios en los cuales podrían cuantificar. En la medida que la medicina se ha hecho más científica, con más evidencia, los trabajos se han ido perfeccionando. Entonces los trabajos epidemiológicos son los que nos dan esta información y nos permite tomar decisiones a nivel de políticas públicas. Y por eso que en el fondo el ACB ha tomado este rol, tratar de nosotros mostrar qué tan importante es por lo secuelante y por lo discapacitante que suele ser para gente que está en edades activas. Y por eso que existen este mes del ACB y tenemos a través de SONEPSIN, que es la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Chile, y Psiquiatría, que es la sociedad completa, y ACB, que es una organización que es que se encarga también de una asociación de estar ayudando para que no vuelvan a ocurrir nuevos accidentes vasculares a los que ya le ocurrieron y de prevenir estos nuevos accidentes vasculares. Entonces hacemos estas campañas y en octubre ahora de nuevo tenemos este mes que va a ser de Ponte la Camiseta, donde van a ver con una polera roja y vamos a hacer algunas actividades de difusión para poder hacerlos activos, conscientes de que esta patología existe, de que existen tratamientos. Muchos médicos por años hemos visto que los accidentes vasculares no se hacía nada, y ahora sí se hace. Cada vez es más el conocimiento incluso de la población en general, que es bueno que sepan, porque en la medida que saben que existen tratamientos, también se hace que las políticas públicas tengan la dirección correcta, que es poder implementar que existan más hospitales que puedan dar tratamiento. Porque por ahora tampoco es un tratamiento que pueda ser dado en forma tan amplia como quisiéramos. Hagamos algo, recordémosle a la gente los síntomas. Ya sabemos todos que tenemos que prevenir y eso hay que hacerlo en la cotidianidad, digamos. Pero recordemos, doctora, los síntomas para estar alerta con eso. Los síntomas. Primero, hablar raro. Había un jingle del MinSal que hablar raro. Una asimetría facial y que se caiga a algún lado de la extremidad. Esos son los tres más importantes síntomas de un accidente vascular. También, aparte de lo que se caiga lo motor, puede ser que no sienta a un lado o que pierda el equilibrio. También puede ser que se atore y antes no se atoraba, o cambia la voz, tiene una voz extraña,
o habla como que estuviera como la nariz tapada. Esos son síntomas también de accidentes vasculares que son de otros territorios, pero lo más frecuente es los que yo te digo, que es que hable raro, que tenga una asimetría facial y que se caiga a algún lado del cuerpo. Entonces, cuesta hablar, se te cae, como dice uno cotidianamente, la cara de un lado y pierdes la fuerza o cojeas de un solo lado del cuerpo. De un lado del cuerpo. Eso es lo más importante. Entonces ahí agarrar a la persona. Con esos síntomas, si tiene uno de los síntomas, tiene como un 75% de posibilidades de que tenga un accidente vascular. Y con los 3 síntomas son entre el 93 y el 99%. Eso es un 100% y hay que ir al SAPU rápidamente o comunicarse con el SAMU o acudir directamente al hospital más cercano para atenderse. Sí, y lo importante, por ejemplo, hay muchos abuelitos o gente mayor de la tercera edad que vive sola. Yo creo que eso es importante, la organización a veces los familiares no están tan presentes, pero sí están los vecinos. Entonces muchas veces los vecinos es bueno que sepan que hay gente que vive sola. Y a veces en algunas comunidades existen estas alarmas comunitarias. Entonces se organizan de tal forma que ellos puedan apretar un botón de que si les pasa algo, porque puede que no puedan hablar, puede que no puedan llamar, pero puedan alcanzar en un llaverito tener el botón para que los vecinos acudan. Entonces los vecinos también son gente importante que tengan esta conciencia solidaria de vivir en comunidad y de preocuparse el que vive al lado. Porque tenemos muchos casos de pacientes que fueron encontrados al día siguiente por la visita que hizo un hermano, una tía, o no contestaron el teléfono, pero llegaron tarde. Entonces también cuando alguien se siente mal y está solo, tenga pensado cómo llamar, cómo avisar, cómo tener un número fácil, cómo tener un botón, cómo tener un palo para golpear a la vecina de al lado, esas cosas en general, no solo para el ACV, que hay una discapacidad para poder movilizarse, sino que en todo orden de cosas es importante, vivimos en comunidad, yo creo que es importante que nos preocupemos por el otro. Y eso también se refleja en esta patología. ¿Qué tan acompañados podemos estar? Exacto. Ya, y entonces iniciamos oficialmente y sin que haya partido todavía, de todas formas, el mes de la ACV, aquí en Hablemos de Salud, concientizando acerca de la prevención, el tratamiento, la terapia posterior, también, por supuesto, para que nos cuidemos y podamos bajar esta cifra dramática que significa que los ACV tienen una alta incidencia en nuestra salud, en nuestra calidad de vida, en la cantidad de años que vamos a vivir también. Así que le damos las gracias a la doctora Anita Olivos, que nos acompañó hoy y que es nuestra referente de accidente cerebrovascular en el Hospital Frique. Y lo invitamos, por supuesto, a participar. A ponerse la camiseta. A ponerse la camiseta todo el año, a participar en las actividades que va a haber, que son varias, no solo del hospital, sino a lo largo de todo el país. Y, por supuesto, a acordarse siempre que prevenir es la mejor forma de tratar. Es más barato. Y es mucho más económico también. Así que de esta manera nos despedimos. Acuérdense que estamos a través de YouTube y de Facebook e Instagram. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.